Tiempo de restauración. Cuando hablamos de restauración o el del tiempo de restauración, ese es el tiempo que muchos estamos anhelando, que muchos estamos esperando. Esa palabra restauración en las escrituras es una palabra extraordinaria, poderosa. Esa palabra es la que estamos realmente deseando muchos ministros, líderes, iglesias, hogares, parejas, porque es una palabra de esperanza, es una palabra que necesitamos aclarar, pero conforme a las escrituras, no conforme al humanismo, a la filosofía, a las doctrinas, mandamientos de hombres o programas de hombres, porque si nosotros tomamos las escrituras y el evangelio de Cristo, que es puro, que es verdadero, que es palabra viva, y lo leudamos con doctrina de hombres o con estratagemas de hombres, estrategia de hombres, entonces el evangelio de Cristo pierde la esencia, que es el mismo Cristo en la palabra revelada, el mismo Logos, pierde la esencia, que es el mismo Espíritu dándole vida a la palabra. El evangelio de Cristo no necesita ayudas externas, naturales o de pronto, sí, humanas. El evangelio de Cristo lo que necesita es ser enseñado como Él nos lo envió, como Él nos lo mandó en su palabra. Porque si hablamos de restauración a nivel natural, es a nivel natural uno dice la restauración. Usted cometió un error, usted no va a ser el mismo. Usted cometió un error, usted no va a ser la misma. Usted cometió un error, usted va a perder privilegios. Usted cometió un error, usted va a perder ministerio. Y entonces empezamos a manejar conceptos que no son bíblicos, conceptos que no están en la palabra de Dios. O si de pronto interpretamos mal las escrituras, empezamos a manejar un concepto legalista y religioso, porque los fariseos no restauraron a nadie, sino que fueron asesinos del amor de Dios. Eso es lo que hace la religión, cada día alejarnos de Dios, pero el cristianismo genuino y verdadero tiene cada día acercarnos a un Dios que restaura, un Dios que sana. Nosotros por las escrituras, dice 1 Pedro 4:11, que si alguno hable conforme a lo que está escrito. Por las escrituras vamos a utilizar muchos textos bíblicos, vamos a utilizar muchos modelos bíblicos, no vamos a utilizar ningún comentario humano, ni el ministerio nuestro y la visión nuestra, no, porque eso no tiene poder. Lo único que tiene poder es el evangelio, eso dice Romanos 16 y 17, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El Espíritu Santo es el que tiene el poder, Hechos 1:8. ¿No? La palabra de Dios es la que tiene el poder, es viva y eficaz, Hebreos 4:12. ¿Qué son las escrituras? Ese es un tema bien necesario para muchos que hemos cometido errores, muchos que hemos fallado. Yo diría todos nos hemos equivocado, todos los seres humanos hemos fallado. Todos es todos, quiere decir que todos necesitamos ser restaurados, todos, desde las autoridades hasta los más chicos, los más jóvenes, los más nuevos, todos necesitamos un tema tan claro y tan clave en este tiempo, que es la restauración, porque podemos estar ocupando una banca en un lugar. Yo hablo para con la gente con que trabajo en el ministerio, o para mí mismo. Yo como ministro puedo estar necesitando una restauración, pero una restauración genuina, bíblica, la que trae el Espíritu, la que trae las Escrituras. Si nosotros miramos la palabra de Dios, todos los modelos bíblicos de restauración, porque los vamos a estar estudiando, son poderosos. No volvieron a ser los mismos, no, llegaron a ser mejores. Fueron elevados a una gloria mayor. Que cosecharon las consecuencias de sus errores, claro, pero no por cosechar consecuencias de mis errores, la restauración de Dios es quitándome, la restauración de Dios es limitada, o la restauración de Dios es ya no dejándome ser el mismo, no, porque si uno mira las escrituras, el amor de Dios es escandaloso para la mente humana. El evangelio de Cristo es escandaloso para la razón, para la filosofía, para el humanismo. Uno mira las escrituras del Antiguo Testamento, los hombres que Dios llamó y cómo los restauró, los errores que cometieron estos hombres. Moisés fue un criminal, Moisés fue un asesino, pero fue restaurado. David fue un criminal, David en el inicio de su ministerio fue un adúltero, un asesino,
sí, recogió las consecuencias de sus errores, pero Dios lo restauró el doble. Nunca Dios le quitó el honor de que era un hombre conforme a su corazón. Moisés nunca, después de su restauración, Dios dijo, no hay hombre más manso en la tierra como Moisés. Y uno empieza a mirar la restauración de los hombres en las escrituras de Dios, y las mujeres de Dios fueron restaurados el doble, que es lo que vamos a estudiar. Pedro negó al Señor 3 veces. Uno mira las actitudes de Pedro y cómo fue restaurado. El apóstol Pablo era un sicario del siglo XXI, un hombre malo, violento, Saulo de Tarso, pero cuando llegó a Cristo para ser restaurado y convertido en un Pablo, fue restaurado el doble. Entonces a veces uno escucha comentarios, y lo digo con una motivación sana, de que Dios te perdona, pero no vas a ser el mismo. Dios te perdona, pero ya pierdes. No, Romanos 11:29 dice las Escrituras que los dones y el llamamiento son irrevocables. Y no se trata de un tema tan necesario y poderoso como este, pues dar licencia. No viva como quiera, no, porque es que el que vive como quiere no tiene a Cristo. El que viva como quiere no ha sido salvo, no tiene la naturaleza de la salvación. Pero hay textos bíblicos donde las Sagradas Escrituras por ejemplo, Proverbios 24:16 dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El Señor vuelve y nos levanta. O sea, que el justo comete un error, pero corrige, se levanta, sigue adelante y ya no vuelve a su error. David no volvió a cometer el error que cometió en el inicio de su reinado. David no lo volvemos a ver en otra acción de esa, sino más bien un hombre cada día conforme al corazón de Dios. Ese es un tema muy necesario. Vamos a ponerle dos pisos bíblicos, fundamentos bíblicos. Nosotros como ministerio, como visión y como maestro bíblico, nosotros siempre utilizamos todas las escrituras, de Génesis a Apocalipsis, y tomamos modelos del Antiguo Testamento y modelos del Nuevo Testamento. Porque el apóstol Pablo decía en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Vamos a iniciar leyendo Zacarías capítulo 9, verso 8 al verso 12. Vamos a mirar por las escrituras ese tema tan importante que es la restauración. Lo hemos titulado Tiempo de Restauración. Zacarías capítulo 9 dice desde el verso 8 hasta el verso 12. Dice las Sagradas Escrituras, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, hablando Dios para su pueblo, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos a lo que es la protección. Primera de Juan 5:18 dice que el que es nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Zacarías capítulo 9, verso 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, pueblo de Dios, nosotros somos Sión, ese pueblo. Da voces de júbilo, mucha alegría, mucho regocijo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, Cristo. ¿Cómo iba a venir el rey? Justo y salvador. O sea, él venía a traer justicia y salvación. ¿Cuál era la actitud del rey, de Cristo? Humilde, la humildad. Se caracterizó el Señor Jesucristo en su ministerio, en su caminar, por la humildad. Dice, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Dice el verso 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, o sea, derrota sobre nuestros enemigos, ¿no? Eso está en Colosenses 2:15, también para fortalecer o afirmar este texto, y hablará paz a las naciones, habla del evangelio de la paz, eso es lo que trae el evangelio de Cristo, paz a nuestras vidas y reposo. Dice Zacarías 9:10, y su señorío será de mar a mar, habla de reino, de señorío, de gobierno, desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías 9:11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Mateo 26:28 decía el Señor, este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? El nuevo pacto en la obra de Cristo, en la cruz. Y dice el verso 11, la parte B,
dice, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. O sea, presos, hay dos cárceles. Por las escrituras entendemos que la ley fue una cárcel, un ayo. Estuvimos encerrados bajo ese antiguo pacto, pero también el pecado es una cárcel. Lo que es el pecado, y cuando pues la gente está en un sistema religioso, viven esclavos, y eso se vuelve una cisterna, un pozo donde no hay agua. Pero en ese estado, dice el verso 12, ya el Rey, Cristo, llegando a nuestras vidas, dice Zacarías 9:12, y ese es el texto, yo diría, base en el Antiguo Testamento. Dice, volveos a la fortaleza. La fortaleza es Cristo. Dice que volvamos a Él. Dice, oh prisioneros de esperanza. Un prisionero de esperanza es aquel que cree que ya no se va a levantar, que ya no hay perdón, que ya no hay libertad, que ya no hay restauración, que no tiene salida para sus circunstancias, que su problema tal vez le va a dañar o a destruir, que su error no va a ser restituido o restaurado. El prisionero de esperanza es el que cree que no va a cambiar, que ya su vida no tiene sentido, que ya para qué volver al Señor si el Señor lo va a castigar y el Señor lo va... No, tenemos un cuadro extraordinario. Vamos a estudiar unos ejemplos de restauración extraordinarios en las Escrituras. No vamos a traer ni humanismo, ni filosofía, ni religión, sino las Escrituras. El hijo pródigo fue en un momento un prisionero de esperanza. Cuando el hijo pródigo en Lucas 15, 11 al 32 estaba ya ahí alimentando cerdos y saboreando la comida de los cerdos, el hijo pródigo era un prisionero de esperanza. O tal vez la parábola del buen samaritano, el hombre que estaba tendido en el suelo moribundo, era un preso de esperanza. O la mujer adúltera era una mujer presa de esperanza, de Juan capítulo 8. Esa mujer diría, ¿y ahora qué? El mismo Pedro, cuando lloró amargamente, era un preso de esperanza. O tal vez podríamos ver a José en todo su proceso de restauración en la cisterna, en la cárcel. Moisés, preso de esperanza, cuando salió huyendo de Egipto por haber matado al egipcio y iba para el desierto. Vemos a Jacob cuando salió huyendo de Saúl, preso de esperanza. ¿Cuántos ejemplos de hombres y mujeres presos de esperanza? Noemi y Ruth cuando les tocó que salir, mujeres presas. Cuando a Esther le tocó que ir esclava a Babilonia, presas de la esperanza. Pero cuando uno está en esas condiciones, hay un Rey, hay un Señor, el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, esperándonos que volvamos a Él. Zacarías 9:12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio, el hoy es el eterno presente de Dios. El hoy es el siempre, 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 siempre. Dice hoy, siempre. También os anuncio que os restauraré el doble. También os anuncio que os restauraré el doble. La restauración en las Sagradas Escrituras es el doble. Es el doble. Cuando un hombre y una mujer de Dios ha fallado, un hijo de Dios ha fallado, y regresa con un corazón arrepentido, y regresa con un corazón dispuesto, Dios le restaura el doble. Eso dice la palabra de Dios. Todos los hombres en la Biblia y las mujeres fueron restaurados el doble, el doble. Por eso el concepto de que usted no va a ser el mismo, usted no va a ser la misma, ya usted no va a ser igual, pero para mal o para estancar a una persona, no es bíblico, no es de Dios. La Biblia dice que cuando yo regreso arrepentido, yo voy a ser restaurado el doble. Entonces nos tocaría que arrancar todos los libros de la Biblia y dejar las pastas vacías, porque los 43 hombres aproximadamente que escribieron las Sagradas Escrituras y las 2 mujeres que aparecen pues allí, cometieron errores. Todos fallaron, todos cometieron errores. David, que escribió más de 100 salmos, si uno le mira por su pasado, fue un asesino. Pablo, que escribió 14 epístolas en las cuales reveló a Cristo, si uno va a medirlo por lo natural, por eso yo dije al principio, el amor de Dios es escandaloso. Para la mente humana,
Porque es que hay un método de interpretación bíblica que se llama el racional. Es meterle la razón a la Biblia, a la palabra de Dios. No es que yo pienso, no es que yo creo, no es usted y yo pensando, es Dios hablando. Es el Espíritu del Señor hablando. ¿Dónde dice las Escrituras que ellos fueron peores? ¿O dónde dice las Escrituras que ellos se quedaron estancados? No, David se quedó ahí, se murió en ese estado. No, Dios no perdonó a Pedro. ¿Cómo Pedro va a ser el mismo si le negó 3 veces y maldijo? Y si Pedro era un violento que le cortó la oreja a Malco. Y uno lee las Escrituras y en Hechos capítulo 2, cuando Pedro es restaurado y el Espíritu viene sobre él, lo escucha uno predicar y dice, ese hombre, ese es un hombre de Dios. Vamos a ponerle un piso bíblico, un fundamento bíblico en el Nuevo Testamento al tema tiempo de restauración y vamos a ir al significado original. ¿Qué quiere decir la palabra restauración? Dice, vamos a leer Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Vamos a mirar el verso 19 al verso 21. Ya vimos Zacarías 9:12, del 8 lo leímos. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Hechos capítulo 3, verso 19 al 21. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Arrepentirse, cambio de mentalidad, metanoia. Convertirse es cambio de dirección, pero para cambiar de dirección yo tengo que rendir mi voluntad. Mi voluntad ya no es lo que yo quiera hacer, sino que tengo un rey quien gobierna mi vida. Dice, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuándo el Señor borra mis pecados? Cuando yo me arrepiento y me convierto. Y paso de ese estado de culpabilidad, de condenación, de temor, de miedo, de esclavitud, dice el verso 19, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces ya paso un tiempo de refrigerio, de gozo, de paz, de reposo. Eso es el Evangelio de Cristo. Si el Evangelio de Cristo tiene una esencia, lo que vamos a estar estudiando hoy es la restauración. Es la restauración de todos los seres humanos. Dios es un Dios restaurador. Desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre falla, ahí está el Dios que restaura. Ahí está el Dios que restaura. Y podemos mirarlo en cada ejemplo de las Sagradas Escrituras. Cuando Abraham falló, ahí está el Dios que restaura. Noé falló, ahí está el Dios que restaura. Moisés falló, ahí está el Dios que restaura. José no falló, pero José venía con una comisión para una tarea muy poderosa que era terminar gobernando Egipto y las naciones. Dios restaurando a José. Y así empezamos a ver todas las restauraciones. Dios restauró a Sansón. Sansón fue restaurado. En Hebreos 11 aparece el cuadro de su restauración y lo tomamos como un modelo. No, Jectet, que se puso ahí a sacrificar a su hija, pero fue restaurado. Dice Hechos capítulo 3, verso 20, ya hablando del texto, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hechos capítulo 3, verso 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el principio. En Cristo están metidos los tiempos. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 1, verso 10 y 11, para hablar de que en Cristo está metido el tiempo de restauración, para hablar que Cristo vino a restaurar todas las cosas. El que está en Cristo, el que entra a Cristo, el que se hace uno con Cristo, la imagen de Dios es restaurada en su vida. La intimidad es restaurada en su vida. El reino es restaurado en su vida. El gobierno de Dios es restaurado en su vida. La herencia es restaurada en su vida. Las posiciones gloriosas que tenemos en Cristo es restaurada en su vida. Vamos a mirar este tema. Tenemos 4 miércoles para estudiarlo y quisiéramos cerrar con un seminario abierto para compartir unos temas de restauración que si nos ponemos a ver el cuadro de cada hombre y mujer, cómo fue restaurado, esto es bien poderoso. Uno tiene que tener una mente renovada y el Espíritu de Cristo señoreando nuestras vidas, porque con un espíritu y una mentalidad religiosa, ni uno es restaurado, ni uno restaura a nadie. A nadie. ¿A quién va a restaurar uno si tiene un corazón condenador? Eso no es el Evangelio de Cristo. Por eso el Señor decía que el que juzga es peor. Es peor que el que está siendo juzgado. El que juzga tiene una viga
en el ojo y el que está siendo juzgado tiene una pajita. Entonces es un tema que lo lleva a uno es a concentrarse en su restauración, en el proceso, en su restauración y en el proceso de formación, Cuando hablamos de este tema, por eso al inicio lo dije, es un tema anhelado y deseado por muchos que no quieren volver a la iglesia, o por otros que están en la iglesia pero están que salen corriendo, que por temor al infierno, al diablo, a la maldición, no se han ido. Pero hay mucha gente en nuestros lugares, empezando donde yo pastoreo, que está herida, dolida, frustrada, caída, desanimada, cuántos hábitos ocultos, pero no ha sido restaurada. Este es el tiempo de que Cristo se ha destapado como ese Dios de amor, el Espíritu Santo como ese bálsamo, ese ungüento restaurador que necesitamos todos. Y yo lo puedo decir con temor con temor y temblor. Yo necesito ser restaurado. Como ministro, necesito ser restaurado. He cometido errores, he fallado. Pero si vuelvo a la fortaleza que es Cristo, Zacarías 9:12, la palabra dice que voy a ser restaurado el doble. Dice que voy a ser un ministro más excelente, un ministro más efectivo, más maduro, más equilibrado, más sincero, más amoroso. ¿Por qué? Porque he sido restaurado el doble. No va a ser el mismo. Entonces Moisés y todos los personajes de las Escrituras. Por eso les decía que este es un tema donde tenemos que ser muy bíblicos y muy cristocéntricos, no como frase de cajón, muy bíblicos, las Escrituras, porque el Señor restauró a un endemoniado en segundos y no necesitó filosofía, ni humanismo, ni método de hombres. Si fuera método de hombres, el Señor al endemoniado lo manda a ir y a volver 10 veces. El Señor restauró a la mujer samaritana, una mujer tuvo 5 maridos, el sexto no era de ella. ¿En qué condiciones estaba esta mujer? Y el Señor la restauró en segundos. Y esta mujer salió a Samaria a decir, he hallado al Mesías, al profeta, me sanó, me restauró. Una mujer que, ¿cuántos años? La mujer del flujo de sangre, 12 años esa mujer en las condiciones que vivió esa mujer, de dolor, de frustración, de rechazo, y llegó el Rey, el Evangelio de Cristo, el Evangelio restaurador, ese bálsamo restaurador, y esa mujer fue sana. En segundo, la mujer adúltera, clamando por ser restaurada, pero un grupo de religiosos armados de piedras querían matarla, y el Señor les dijo, el que esté libre de pecado de ustedes, eso está en Juan capítulo 8, verso 1 al 11, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tuvieron que salir corriendo porque toda esa turba que venían a matarla también eran unos adúlteros. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 10 y verso 11. Y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estamos hablando del tiempo de restauración. Por eso vamos a Efesios 1:10, porque en Cristo ya está reunido el tiempo de la restauración. Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia. O sea, cuando somos restaurados, aparte de que restaura la imagen, la comunión, la intimidad, el reino, el señorío, el gobierno, las posiciones, la salvación, la herencia es restaurada en él. Cuando yo soy restaurado, la herencia, yo soy hijo heredero, conforme al propósito suyo. Conforme a su propósito. Entonces, este es un tema muy importante. Yo quiero decir a través de este tema que la Iglesia de Cristo tiene que ser conocida como una iglesia restauradora. Y que parte de la restauración en este tiempo es desde adentro. Dios siempre ha trabajado de adentro hacia afuera. Si Dios quiere manifestar y dar a conocer algo allá afuera, Dios va a empezar es por su iglesia, por sus hijos. La iglesia del primer siglo fue una iglesia restauradora, fue una iglesia que se amaba, una iglesia que lo dio todo por Cristo. Por eso Hechos 17:6 decía, ahí vienen los que trastornan el mundo entero, porque no fue una iglesia que se hizo al sistema o a los métodos de los hombres, sino que predicó un evangelio puro, un evangelio verdadero, un evangelio restaurador. Y este mensaje, tiempo de restauración, es una enseñanza que vamos a estar trabajando ahora en febrero para todos aquellos que hemos fallado, todos aquellos que hemos cometido errores, que hemos sido golpeados, maltratados, todos aquellos que hemos sido heridos, humillados,
menospreciados, tenidos en poco, o que hemos caído en el diario vivir o en las batallas, bueno, hay un mensaje de esperanza que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, su esencia es la restauración, es la libertad que Él vino a traernos a través de su palabra y de su Espíritu. Vamos a mirar por las Sagradas Escrituras la palabra restauración. ¿Qué quiere decir, según la palabra de Dios, la palabra restauración? Vamos a estudiarlo, pues, según lo que leímos ahí en Hechos, capítulo 3, verso 21, que en Cristo es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Palabra restauración ahí viene del griego apokatastasis, así se aparece en el griego apokatastasis. ¿Por qué el griego? Porque el idioma original nos va a dar el significado verdadero y profundo de las palabras bíblicas. Entonces el significado para nuestro lenguaje o nuestro idioma es restablecer la condición original de algo o de alguien. Eso quiere decir la palabra restauración, es restablecer esa condición original, es decir, devolver, restituir, ¿no? Reemplazar, revivir, reinstalar y volver a llamar a la vida. Eso quiere decir la palabra restauración, retomar. En otras palabras, reconstruir o volver a su forma original. Eso quiere decir la palabra restauración en las Escrituras. Resumiendo, pues, los varios significados que hemos leído, es reconstruir o volver a su forma original. Sin embargo, cuando algo es restaurado en las Sagradas Escrituras, cuando algo es restaurado por el poder y el amor de Dios, siempre mejora. Siempre. Todos los hombres y las mujeres, cuando fueron restaurados, fueron mejores. Crece, porque todos crecieron, progresaron, maduraron y fueron levantados a un nivel mayor. Esa es la palabra restauración en las Escrituras, es mejorar, es crecer, es progresar, es levantarme a un nivel mayor, es levantarme a una gloria mayor. Eso es lo que hace el Señor. Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios nos dejó la revelación de su palabra que es progresiva, como lo es la teología. La teología tiene que ser progresiva. La teología tiene que ser del Espíritu y progresiva. La teología es el estudio de todo lo concerniente a las Escrituras y las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y la historia de las Escrituras y la geografía y los panoramas de las Escrituras. Y las diferentes herramientas de interpretación y de predicación y enseñanza de las Escrituras. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque de la misma manera, la revelación del propósito de Dios y el proceso de restauración de Dios en las Escrituras ha sido progresivo. Todos los hombres de Dios y la mujer de Dios que Dios tomó en las condiciones que Dios los tomó, en unas condiciones de derrota, en unas condiciones de dolor, de frustración, ¿no? En una situación de humillación. Dios los coge en ese estado y Dios los empieza a restaurar, empiezan a mejorar, empiezan a crecer, empiezan a progresar, se levantan a un nivel mayor, a una gloria mayor. Hay unos cuadros de restauración, mejor dicho, todos los cuadros, todos los ejemplos y todos los modelos de restauración en las Escrituras son extraordinarios. Jod, uno ve la restauración de Jod, tremendo. Tremendo. Vamos a mirar un momento allí en esa parte de la palabra restauración. Decíamos que Zacarías 9:12 dice las Escrituras: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Job fue un prisionero de esperanza. Job decía, de esta no salgo. Job decía, hasta Job, bueno, cuántas cosas no pasaron por la mente de Job, pero volvió a la fortaleza. Él decía, yo sé que mi Redentor vive. El mismo Cristo se le reveló en esa época. Vamos a mirar por las Sagradas Escrituras, Job capítulo 42, verso 10. Para mirar que el significado de restauración en la Biblia es que su condición final supera la inicial o la original. O sea, el inicio de estos hombres, si uno mira al final, terminaron con gloria. Terminaron con gloria, fueron restaurados el doble.
Job capítulo 42, verso 10. Dice las Sagradas Escrituras, y quitó el Señor la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Al doble. Su comunión con Dios fue restaurada, su intimidad, pero ahora era mayor. Porque si uno lee Job capítulo 1, verso 1, y lee, Job era piadoso, y varón prudente, y sabio. Pero si uno lee el capítulo 42 del verso 1 al 6, Job dice, hablaba cosas que no entendía, decía de oídas te había oído, yo sí tenía comunión con Dios, pero Job le vio la cara a Dios todos los días de su aflicción, vio la gloria de Dios en el proceso de su restauración. Entonces, ahí vemos el cuadro de restauración en todos estos hombres y estas mujeres en las Escrituras. Cuando Dios los tomó en el estado que los tomó, los llevó siempre de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3:18. Vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. O como dice Ageo 2:8, la gloria postrera será mayor que la primera, que la primera. Es tiempo de que como iglesia nosotros conozcamos el Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino. No es esclavitud. El Evangelio de Cristo no es miedo, no es terror. El Evangelio de Cristo tampoco es acusación, ni es condenación. El Evangelio de Cristo es pura salvación, pura restauración, pura redención, pura renovación, pura restitución, pura reconciliación. Eso es el Evangelio de Cristo. Ahora, vamos a ser equilibrados. Proverbios 4:27 dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Los hombres y las mujeres de Dios, cuando fallaron y fueron restaurados, nunca fueron los mismos, fueron mejores, más maduros, mejor intimidad, más sabios. En el caso de Moisés, más manso. En el caso de David, hombre conforme al corazón de Dios. En el caso de Pedro restaurado, un hombre apasionado por Cristo. En el caso de Saulo, que era un criminal y fue transformado en un Pablo, un hombre equilibrado. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 dice las Escrituras, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Lo dijo Pablo. Fue restaurado el doble. Si la restauración no fuera como dice las Escrituras, entonces estos hombres ninguno calificaba para la misión. Ninguno calificaba para la misión. Si la restauración no fuera el doble, el Señor, ¿por qué llamó a su equipo de 12 discípulos? Mire la condición de ellos, ¿quiénes eran? 2 de los celotes, o sea, de izquierda. Otro cobrador de impuestos, imagínense. El otro era el contador público más vivaracho del medio, de la época. Los otros del vulgo, pescadores fumatabaco. Y entonces uno mira las condiciones de estos hombres, uno dice, no califica. Por eso le decía que el amor de Dios y el Evangelio de Cristo es escandaloso a la razón y a la mente humana. No califica. Y llegaron a ser los hombres. Juan era un hombre violento. Juan fue el que le dijo al Señor Jesucristo que tiraran una bomba a los samaritanos. Juan fue un hombre violento, le dijo, Señor, no nos prestaron la casa para ir a orar, ir a predicar tu palabra, oremos para que le caiga fuego a los samaritanos. Ese era Juan. Y usted vaya a leer primera de Juan, puro amor. Puro amor. Juan fue puro amor. Hijitos, Dios es amor. Amados los unos a los otros. El que no ama a Dios es un mentiroso con una Biblia. Así dice en 1 Juan 4, del 18 al 20. Dice, ¿cómo dice que va a amar a Dios que no ve? Y dice que ama a Dios que no ve y que no va a amar a su hermano a quien ve. Dice que uno es mentiroso cuando uno no ama a los hermanos. Entonces, ahí vemos la restauración de estos hombres, de Juan, escribiendo puro amor. ¿Por qué? ¿Dónde fue restaurado Juan? Pues en el pecho del Señor, en el pecho del Maestro. ¿Cuánto necesitamos ir a ese pecho para ser restaurados y volvernos ministros de amor? Porque Juan era un ministro de echar candela, pero para destruir. Y terminó siendo un ministro de amor, de restauración, de perdón. Entonces, vamos por las Escrituras, vamos a mirar por las Escrituras realmente qué es el Evangelio de Cristo. Lucas capítulo 4, verso 18 al verso 22. Ahí ya vamos a mirar que el Evangelio de Cristo pues, es pura restauración. Es pura restauración.
Vamos a estar mirando 4 puntos en este mes, después de tocar Lucas capítulo 4, verso 14, o vamos diciéndolo. Lo primero que vamos a estar mirando es que todos necesitamos ser restaurados. Vamos a mirar por las Escrituras que todos hemos fallado. Todos. El único justo fue el Señor Jesucristo. De resto, todos hemos fallado. Desde el inicio, desde la creación, desde el origen, desde Génesis 3, hasta este mismo momento, todos hemos fallado. Y tenemos una naturaleza que se inclina a cometer errores. Una naturaleza que si no la gobernamos por el Espíritu es débil y nos va a llevar a fallar, a equivocarnos. Dice las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 4, verso 18. Dijo el Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, lo primero, en el orden de la predicación del Evangelio, está la restauración. Está la restauración. Es que el Evangelio de Cristo es pura restauración. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Esa es la otra esencia. El Evangelio de Cristo viene, dice la Escritura, buenas nuevas a los pobres, sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, el eterno presente, el hoy, el año agradable, este tiempo donde su amor está fluyendo. Dice el verso 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, el Señor Jesucristo está iniciando su ministerio, va al templo, toma las Escrituras, ya oficializando su ministerio, lee las Escrituras, ¿no? Está leyendo las Escrituras, nosotros sabemos que está leyendo pues, un texto del Antiguo Testamento, eso lo tenemos claro que es Isaías capítulo 61, lo está leyendo el Señor allí, el versículo 1 y 2. Ahí hay un cambio. Uno lee Isaías 61, 1 y 2 y dice el día de venganza. Y uno ya lee Lucas capítulo 4, 18 al 22 y ya no aparece el día de venganza porque Él se llevó la ira de Dios en la cruz. El día de venganza era la manifestación de la propiciación, el amor de Dios, Cristo siendo propicio, cubriéndonos a nosotros, poniéndose en nuestro lugar. Pero sigamos que ese es otro tema. Entonces cuando terminó el Señor de leer, dice que enrolló el libro, o sea, el libro Isaías 61, 1 y 2, y se lo dio al ministro, y se sentó. En ese tiempo ellos no se podían sentar, ellos tenían que estar de pie, y el sentarse para el Señor era cumplimiento. Y entonces dice que todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él. Lucas 4, 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque Él es el cumplimiento de cada escritura, de cada profecía. Él es el cumplimiento del antiguo pacto y del nuevo pacto. Cristo es el cumplimiento del Evangelio. Por eso Colosenses 1:25 decía Pablo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Efesios 1:10, en Cristo están metidos todos los tiempos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y dice las Escrituras que todos que estaban mirándolo. Y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Verso 22. Y todos daban buen testimonio de él. Es que el Evangelio de Cristo tiene que traer restauración a las vidas y la gente tiene que dar buen testimonio del Evangelio de Cristo y de Cristo. Dice Lucas 4:22, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Porque es que el Evangelio de Cristo es pura restauración, es palabra de gracia, son dones, regalos del Señor. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Es poderoso el Evangelio de Cristo. Pero vamos a leer Lucas capítulo 4, verso 28 y 29. Lo digo con temor delante de Dios, porque es que cuando se predica el Evangelio de Cristo como tiene que ser predicado, mire lo que pasó allí en Lucas 4, 28 al 29. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. O sea, mientras unos se admiraron, los otros, los líderes de la sinagoga, los que estaban al frente, se llenaron de ira. Porque Romanos 4:15 dice, la ley produce ira.
Cuando uno hace de la vida cristiana un sistema religioso, termina uno airado y amargado con todo mundo. Cuando Gálatas capítulo 6 del verso 1 a 3 dice que nosotros que somos espirituales restauremos a los más débiles con un espíritu de mansedumbre y de amor, como si fuéramos nosotros, porque nosotros también podemos caer. Lucas 4:29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Imagine la ofrenda que le dieron al Señor Jesucristo por predicar el Evangelio y hablar de que el Evangelio es pura restauración. Ya lo iban a tirar por el despeñadero, lo querían matar, pero el Señor así todo siguió predicando el Evangelio. Este texto lo estaremos explicando el próximo miércoles. Vamos a mirar paso a paso que el Evangelio de Cristo es pura restauración. ¿Cuáles son los 4 puntos que vamos a estar tocando en este tema? El primero, todos necesitamos ser restaurados. Por eso el Evangelio de Cristo vino para todos. El segundo punto que vamos a estar estudiando y profundizando un poquito es que el Evangelio de Cristo es la medicina. Para la restauración integral del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, no hay filosofía, no hay humanismo, no. ¿Por qué yo hablo de estas cosas? Porque esto es lo que la gente está buscando hoy en la radio, la televisión, en muchos lugares. La gente está buscando que se le resuelva sus cosas. Esto solo a través de un evangelio genuino, desde lo espiritual, desde el orden de Dios, a través de las Escrituras. Es a través de las Escrituras. Lo tercero que vamos a estar estudiando es que la restauración de Cristo es el doble. Y lo cuarto, vamos a mirar modelos bíblicos de restauración. Vamos a estudiar unos modelos bíblicos de restauración en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar también y a estudiar un poco lo que fue la parábola que el Señor contó acerca del buen samaritano. El buen samaritano necesitaba restauración, pero en ese ejemplo vamos a ver que los que decían amar a Dios siguieron de largo. En ese cuadro, vamos a mirarlo por las Escrituras. Los que decían amar a Dios apenas vieron que ese hombre estaba en las condiciones y como quedó herido, maltratado. Vamos a mirar la restauración de Mefibosé. Cómo Mefibosé estaba siendo príncipe, con ADN de príncipe, terminó en Lodebar. La palabra lo significa no y debar, palabra. En Lodebar es donde no hay palabra y por eso terminó con una mentalidad de perro muerto. Eso dijo Mefibosé: yo soy un perro muerto. Y David, un restaurador, porque había sido restaurado, le dijo: no, tú eres un príncipe y te sentarás conmigo a la mesa y comerás todos los días en mi mesa, porque estaba comiendo algarrobas el viejo Mefibosé, y David lo restauró, porque David ya tenía un corazón restaurador, porque había sido restaurado. Yo quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad, por este tiempo. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo y este privilegio donde tu palabra corre y es glorificada a través de este ministerio radial. Gracias por todo el equipo de trabajo, por todas las personas que cada día están, Señor, dispuestas, sirviéndote para que tu palabra corre y sea glorificada. Gracias. Gracias por este programa, Verdades que Transforman.